Daniel Sánchez y junto a mi grupo le vinimos a hablar sobre la genética bacteriana. Primero que nada, debemos saber qué es la genética bacteriana. La genética bacteriana es una rama de la genética que se centra en el estudio de los mecanismos de herencia, variabilidad genética y expresión génica en bacterias. Esta disciplina examina cómo se transmiten y expresan los genes en el contexto del organismo unicelular. La genética bacteriana aborda aspectos como la replicación del ADN, la transferencia de genes, la regulación génica y la evolución bacteriana. Okay. La genética bacteriana es sumamente esencial para comprender no solo los procesos fundamentales de la biología de las bacterias, sino también para abordar cuestiones clínicas como la resistencia a antibióticos, aplicaciones biotecnológicas como la ingeniería genética bacteriana para la producción de compuestos útiles. ¿Okay? Y bueno, los elementos extracromosómicos, que también conocidos como elementos genéticos extracromosómicos o elementos episomales, son segmentos de material genético que existen fuera del cromosoma principal en una célula. Estos elementos pueden ser independientes o asociados con el cromosoma principal, pero no están integrados directamente a la estructura cromosómica normal. ¿Okay? Como por ejemplo teníamos los tramposones, que también conocidos como genes saltarines o secuencias en la ADN saltarina. Estos son elementos genéticos móviles que tienen la capacidad de cambiar de posición dentro del genoma de un organismo. También tenía lo que serían los plasmidos y la secuencia de inserción. ¿Okay? Ahora pasaríamos a lo que sería la mutación genética. La mutación genética son cambios en la secuencia del ADN que pueden ocurrir de manera natural. Estos pueden ser el resultado de un error durante la replicación del ADN o la exposición a la radiación, sustancias químicas o factores ambientales. Okay. Pasamos a lo que sería el mecanismo de transferencia de genes, que se refiere al proceso mediante el cual la información genética es transferida de un organismo a otro. Este proceso puede ocurrir de diversas maneras en diferentes organismos. Aquí hay algunos mecanismos de transferencia de genes más comunes, los cuales serían la conjugación, como vemos aquí en la lámina, transformación y transducción. Voy a hablarle un poco sobre la conjugación, que sería la conjugación bacteriana. Esta ocurre en bacterias, como bien lo dice. Este es como un detonante bacteriano que transfiere material genético directamente a un receptor a través de un puente citoplasmático llamado pili. Ahora pasaríamos a lo que sería la transformación, que es transformación genética. Esta acontece cuando una célula toma material genético directamente del entorno y lo incorpora a su propio genoma. Y por último, la transducción. Esto es un proceso mediado por virus bacteriófagos. Durante la infección, el virus puede llevar fragmentos de ADN de una bacteria a otra. Como observamos aquí en la lámina, tenemos un ADN circular de una sola cadena. Este sería único. Y teníamos la explicación del intermediario de la replicación de la segunda generación. Como podemos ver, tenemos el PC, que es el punto de crecimiento. Tenemos el origen. Tenemos la hélice sintetizada en la primera generación y la hélice sintetizada en la segunda generación. Y como podemos observar, también tenemos un cromosoma bacteriano único. Pasaría a hablarles un poco sobre la replicación del cromosoma bacteriano. La replicación del cromosoma bacteriano es el proceso mediante el cual el ADN de una bacteria se duplica antes de que la célula se divida. Este proceso es fundamental para asegurar que cada célula hija reciba una copia completa del material genético. Esto pasa por diferentes etapas, en el cual la primera es la iniciación, que esta comienza en un sitio específico del cromosoma llamado origen de replicación. Luego vendría la desnaturalización y formación de burbujas de replicación.
La desnaturalización del ADN en el origen de replicación forma una burbuja de replicación donde las dos eras del ADN se separan. ¿Okay? Luego vendría la síntesis de la cadena del ADN, o como bien se conoce, elongación. Las enzimas del ADN sintetizan nuevas cadenas de ADN utilizando las hebras originales como plantilla. Okay, la síntesis ocurre en direcciones opuestas en ambas hebras. Luego tendríamos lo que sería la formación de horquillas de replicación, que serían la replicación de forks. Se forman dos horquillas de replicación, cada una con su propio ADN y polimerasa, trabajando en sentido opuesto, como podemos ver aquí en la imagen. Okay. Luego teníamos lo que sería la unión de fragmentos de Okazaki. En la hebra retardada se sintetizan fragmentos cortos llamados fragmentos de Okazaki. Okay. El ADN ligasa une estos fragmentos para formar una cadena continua. Y por último, tendríamos lo que sería la terminación, que es la replicación continua hasta que se completa la duplicación del cromosoma bacteriano. Okay, esta alcanza las regiones terminales del cromosoma y el proceso de replicación se completa. Okay, y como resultado final, es la formación de dos moléculas de ADN idénticas, cada una con una hebra original y una nueva. La replicación del cromosoma bacteriano es un proceso altamente regulado y esencial para la reproducción y supervivencia de las bacterias. Okay, y por último les voy a hablar sobre la replicación del cromosoma bacteriano en los mesosomas. Okay. La replicación del cromosoma bacteriano en la bacteria ocurre generalmente en el área denominada mesosoma, el cual es una imaginación de la membrana celular. Este proceso implica la duplicación del ADN bacteriano y la segregación de las copias resultantes. Okay. El mesosoma actúa como un sitio de anclaje para el cromosoma bacteriano durante la replicación y la distribución posteriores a las células hijas. Sin embargo, es importante señalar que la estructura y funciones exactas de los mesosomas son temas de debate en la investigación de la bacteriología, y algunos científicos cuestionan su papel como sitios específicos de replicación del ADN. Okay. Como podemos ver aquí en la lámina, tenemos lo que sería el ADN, la pared, la membrana y los mesosomas. Esto pasa sobre sigue a la duplicación del ADN, luego a la formación de un nuevo mesosoma, la formación de un nuevo mesoma y la separación de ambos, luego a la aparición de un sector de separación, luego con la finalización de la atavicación y la separación de las bacterias hijas. El ADN extracromosómico. Estos son autorreplicativos, son independientes, poseen una o varias copias y se transfieren en factores sexuales, factores de resistencia, factores de patogenicidad, heterotoxinas, heteroinvasida, hemolicinas y bacteriocina. Por ejemplo, la resistencia a la gentamicina por Enterobacter, toxinas tetánicas en el Clostridium tetani. Los transposones, a menudo denominados genes saltarines, representan segmentos de ADN que tienen la capacidad única de moverse y reinsertarse en nuevos lugares dentro del genoma. Este fenómeno, conocido como transposición, puede tener un impacto significativo en la estructura y función genómica. Los transposones están compuestos por una secuencia de ADN que codifica una enzima llamada transposasa, rodeada por secuencias repetidas invertidas. La transposasa reconoce estas secuencias y corta el ADN en estos sitios, permitiendo que el transposón se desprenda y se reinserte en un nuevo lugar en el genoma. Los transposones pueden dividirse en dos categorías principales: transposones de ADN, que se mueven directamente de un lugar a otro, y retrotransposones, que se copian a sí mismos en ARN y luego se convierten de nuevo en ADN
a través de un proceso conocido como transcripción inversa antes de ser reinsertados. Finalmente, aunque los transposones representan una pequeña fracción del genoma humano, han tenido un impacto significativo en su estructura y evolución. Al moverse y reinsertarse, los transposones han contribuido a la diversidad y complejidad del genoma humano y continúan siendo un área activa de investigación en genética y medicina. Es una secuencia de ADN de un transposón. Las secuencias de inserción tienen dos características principales. Son pequeñas en relación con otros transposón, generalmente alrededor de 700 a 2500 pb de longitud, y solo codifican proteínas implicadas en la actividad de transposición. Por lo tanto, son diferentes de otros transposones que también llevan genes accesorios como genes de resistencia a antibióticos. Estas proteínas suelen ser la transposasa, que cataliza la reacción enzimática que permite el movimiento de la secuencia de inserción, y también una proteína reguladora que estimula o inhibe la actividad de transposición. La región de codificación en una secuencia de inserción suele estar flanqueada por repeticiones invertidas. Se dice que los antibióticos ejercen presión selectiva sobre las bacterias porque serán las cepas que adquieran resistencia las que podrán sobrevivir y reproducirse, de modo que aumentará el porcentaje de estos microorganismos a la par que desaparecen las cepas sensibles. Cualquier cambio en la secuencia del ADN de una célula, las mutaciones a veces se producen por errores durante la división celular o por la exposición a sustancias del ambiente que dañan el ADN. Las mutaciones pueden tener un efecto perjudicial, un efecto favorable o ningún efecto. Conjugación. Recombinación genética en la que hay una transferencia de ADN de una bacteria donante viva a una bacteria receptora viva por contacto célula a célula. En bacterias gram negativas suele implicar una conjugación o pilus sexual. La conjugación está codificada por plásmidos o transposones. Se trata de una bacteria donante que contiene un plásmido conjugativo y una célula receptora que no. Un plásmido conjugativo es autotransmisible, ya que posee todos los genes necesarios para que ese plásmido se transmita a otra bacteria por conjugación. Los genes de conjugación, conocidos como genes TRA, permiten que la bacteria forme un par de apareamiento con otro organismo, mientras que las secuencias de origen de transferencia determinan dónde en el plásmido se inicia la transferencia de ADN, sirviendo como el sitio de inicio de replicación, donde las enzimas de replicación del ADN cortarán el ADN para iniciar la replicación y transferencia del ADN. Además, los plásmidos movilizables que carecen de los genes trans para la autotransmisibilidad, pero que poseen las secuencias origen de transferencia para inicio de la transferencia del ADN, también puede transferirse por conjugación si la bacteria que los contiene también posee un plásmido conjugativo. Los genes TRA del plásmido conjugativo permiten formar un par de apareamiento, mientras que el origen de transferencia del plásmido movilizable permite que el ADN se mueva a través del puente conjugativo. Transformación. La transformación es una forma de recombinación genética en la que un fragmento de ADN de una bacteria muerta y degradada ingresa a una bacteria receptora competente y se intercambia por un trozo de ADN del receptor. La transformación generalmente implica solo la recombinación homóloga, una recombinación de regiones de ADN homólogas que tienen casi las mismas secuencias de nucleótidos. Normalmente, esto involucra cepas bacterianas similares o cepas de la misma especie bacteriana. Algunas bacterias como Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Streptococcus pneumoniae y Helicobacter pylori tienden a ser naturalmente competentes y transformables. Las bacterias competentes son capaces de unirse a mucho más ADN que las bacterias no competentes. Algunos de estos géneros también se someten a autólisis, que luego proporciona ADN para recombinación homóloga. Además, algunas bacterias competentes matan células no competentes para liberar ADN
para la transformación. Transducción. La transducción implica la transferencia de un fragmento de ADN de una bacteria a otra por un bacteriófago. Existen dos formas de transducción: transducción generalizada y transducción especializada. Durante la replicación de bacteriófagos líticos y bacteriófagos templados, ocasionalmente la cápside del fago se ensambla accidentalmente alrededor de un pequeño fragmento de ADN bacteriano. Cuando este bacteriófago, llamado partícula transductora, infecta otra bacteria, inyecta el fragmento de ADN bacteriano donante que lleva al receptor, donde posteriormente puede ser intercambiado por una pieza del ADN del receptor por recombinación homóloga. Paso 1. Un bacteriófago se absorbe a una bacteria susceptible. Paso 2. El genoma del bacteriófago ingresa a la bacteria. El genoma dirige a la maquinaria metabólica de la bacteria para fabricar componentes bacteriófagos y enzimas. Las enzimas codificadas por bacteriófagos también descompondrán el cromosoma bacteriano. Paso 3. Ocasionalmente, una cápside de bacteriófago se ensambla erróneamente alrededor de un fragmento del cromosoma de la bacteria donante o alrededor de un plásmido en lugar de alrededor de un genoma de fago. Paso 4. Los bacteriófagos se liberan a medida que se lisa la bacteria. Tenga en cuenta que un bacteriófago lleva un fragmento del ADN de la bacteria donante en lugar de un genoma de bacteriófago. Paso 5. El bacteriófago que porta el ADN de la bacteria donante se absorbe a una bacteria receptora. Paso 6. El bacteriófago inserta el ADN de la bacteria donante que transporta a la bacteria receptora. Paso 7. Se produce la recombinación homóloga y se intercambia el ADN de la bacteria donante por parte del ADN receptor. Buenas tardes, mi nombre es Valesca Esculpi y yo les vengo a hablar sobre la importancia médica del intercambio de la genética bacteriana. ¿Por qué es importante el intercambio de la genética bacteriana? Ya que con esto cambian las características de las bacterias, virus o demás microorganismos, lo cual provoca su mutación y que se vuelvan más resistentes. Uno de ellos, como le dije anteriormente, es la adquisición de nuevas características que la bacteria no poseía. La otra se refiere a la nueva forma de resistencia a los antibióticos o medicamentos suministrados. Las nuevas bacterias resistentes que antes eran más sensibles. Hay bacterias que antes eran más sensibles y se podían curar fácilmente con antibióticos menos fuertes. Ahí, a medida de su mutación y su intercambio genético, ellas se vuelven más resistentes, a lo que se procede colocar un antibiótico con de más espectro o uniendo un cóctel de antibióticos, dos antibióticos. ¿Qué son los antimicrobianos? Los antimicrobianos no son más que aquellas sustancias químicas obtenidas de las bacterias u hongos. También se puede obtener de lo que viene siendo la síntesis química y se emplean en tratamiento de infecciones. Sensibilidad de los microorganismos. Existe la sensibilidad del microorganismo, en lo que se puede observar la gravedad de la enfermedad, la toxicidad, los antecedentes de alergia del paciente y el costo. ¿Por qué influyen los antecedentes de alergia? Porque, por ejemplo, hay muchas personas las que son alérgicas a, por ejemplo, los derivados de la penicilina, que es el antibiótico uno de los más utilizados, que tiene muchísimos derivados, y hay personas que se les tienen que suministrar antibióticos no con este componente, ya que son alérgicas a él. También influye lo que es en las infecciones graves el combinar varios antibióticos, como le dije anteriormente, el cóctel de antibióticos. También existe la vía de administración, depende mucho de esta, ya que hay diferentes vías de administración, como la vía oral, ya sea por pastilla o suspensión a los niños, a la base tópica, que esta casi siempre se utiliza para el tratamiento de hongos o infecciones de la piel, y lo ultravenoso, que se utiliza cuando la infección es más grave. También está en gotas, que se suministra a infecciones que se tengan que ver con el aspecto ocular, o puede ser por la vía respiratoria, por la nariz.
Clasificación de los antimicrobianos. Los antimicrobianos se clasifican según su origen natural y origen biológico. En los micóticos se puede encontrar la penicilina y las cefalospirinas. La penicilina es un antibiótico para tratar infecciones provocadas por bacterias como la neumonía y infecciones del tracto respiratorio. También se puede tratar infecciones del oído, la piel, encía, boca e infecciones de garganta. O sea, esto quiere decir que la penicilina se puede tratar, por ejemplo, para abscesos que puedan salir en la cámara pulpar, entre otros. También existe lo que es los bacterianos, como la polimixina, la tirotricina y la colistina. En ellos se dice que la tirotricina es los tratamientos de gérmenes locales por gérmenes sensibles mediante la administración tópica. O sea, esta se refiere a que se realiza más que todo en la administración tópica a través de cremas en ungüento directamente al lugar afectado por el germen o microorganismo. Los actinomyces en ellos se encuentra la estreptomicina, la kenamicina, la gentamicina, la tobramacina y la clortetraciclina. En ellos también se puede lo que es la gentamicina para tratar las infecciones de la piel causadas por ciertas bacterias, como lo es el granuloma ingual o la adenovotzonosis, que es una enfermedad de transmisión sexual, y sus infecciones graves como la tularimenia. O sea, son como la gentamicina, son medicamentos que se utilizan para tratar infecciones de alta gravedad, los cuales son medicamentos de más alto espectro con mayor eficacia. Mi nombre es Bárbara Manzano y bueno, yo les voy a estar hablando sobre la clasificación de los antimicrobianos o antibióticos de acuerdo al espectro de actividad o de acción. Tenemos los amplios, que es que los antibióticos actúan sobre un gran número de bacterias, o sea, no solo un tipo de especie, nada, es como que muchos tipos de especies de bacterias, ellos las matan. Tenemos el intermedio, que es que actúa un poco como más puntual, más sobre un tipo de bacteria en específico o un tipo de especie de bacteria, y como lo son los macrólidos, que estos son de tipo bactericida, es decir, que matan totalmente a la bacteria. Tenemos los que son los reducidos, que es que actúan exactamente sobre un pequeño número de especies microbianas, es como más enfocado en este tipo de especie, como lo son los polimixinas. Ok, ahora vamos con lo que es la clasificación de acuerdo a su efectividad. Tenemos dos tipos de clasificación, los que son los bactericidas y los bacteriostáticos. Como su propio nombre lo dice, los bactericidas es como un homicidio por su nombre, bactericida. Matan totalmente a la bacteria de una vez y ya. Estos son como los betalactámicos, como la penicilina y la cefalosporina. Y tenemos los que son los bacteriostáticos, que es como que paran el crecimiento de las bacterias, como que lo pasman para darle chance al sistema inmune de que actúe sobre ellas. Entonces estos vendrían siendo los macrólidos o la tetraciclina, cloranfenicol, entre otras. Ya sabemos entonces que la bactericida mata totalmente a la bacteria y los bacteriostáticos es como que no permiten que ellas se sigan reproduciendo o creciendo. Bueno, continuamos con la clasificación de acuerdo a su mecanismo de acción sobre la célula o las bacterias. En primer lugar tenemos los inhibidores de la síntesis de la pared celular. La pared celular se puede ver en el dibujo que está abajo de color naranja. La pared celular es la que protege a la célula, la que protege a la célula o a la bacteria, ¿verdad? Entonces, si un antibiótico actúa sobre esta pared celular,
deja a la bacteria desprotegida y por ende se muere. Entonces esto vendría siendo una acción bactericida. Estos antibióticos que hacen tienen este tipo de mecanismo son la penicilina, los péptidos, entre otros. Por otro lado, tenemos lo que son la alteración de la permeabilidad de la membrana celular o inhibidores en la membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática es la que se puede ver de color verde debajo de la pared celular en el dibujo de abajo. Al antibiótico actuar sobre esta parte de la célula también las mata, entonces vendría siendo una acción de tipo bactericida. Esto podría ser, este tipo de antibióticos, por ejemplo, los polienos, las polimixinas, entre otros. Ahora tenemos los inhibidores de las vías metabólicas o los inhibidores de la síntesis de metabolitos importantes para la célula. Estos antibióticos actúan sobre el ácido fólico que se encuentra en el citoplasma y por ende hace que la célula o la bacteria no se pueda seguir reproduciendo, sabiendo que la bacteria es de reproducción asexual. Ella lo que hace es crecer y se divide. Entonces, al matar esta parte o al inhibir el ácido fólico que se encuentra en el citoplasma, lo que hace es una acción bacteriostática. Ella como que se detiene, se pasma y eso hace que el sistema inmune actúe sobre ella. Y a continuación tenemos lo que son los inhibidores de la síntesis de ARN y ADN. No permite que la célula pueda seguir transmitiendo su ADN y por ende, las mata pues totalmente. Entonces es de un tipo de acción bactericida, como lo es el metronidazol, por ejemplo. Y por último tenemos los inhibidores de la síntesis de proteína, que es como en el dibujo de abajo, afecta a la subunidad 50S de la síntesis proteica, que se ve ahí de color verde dentro del citoplasma, o la subunidad 30S de la síntesis proteica, afecta en el ribosoma. Y hace que la bacteria no se pueda seguir reproduciendo, creciendo, nada. Entonces es una acción de tipo bacteriostático. Bueno, y por último tenemos los tipos de resistencia microbiana. Como sabemos, las bacterias son seres vivos que buscan la evolución, para poder seguir viviendo. Entonces, cuando nosotros las sometemos a muchos antibióticos, si no es necesario usar un antibiótico en una persona, hace que estas bacterias muten y como que aprendan el patrón que sigue esta bacteria o el mecanismo de acción de esta bacteria, pues de este antibiótico, para matarlas. Entonces ellas vienen y tienen un mecanismo para que el antibiótico no influya en ellas, se vuelven inmunes. Y hay varios tipos de resistencia microbiana. Tenemos la mutación del receptor. Nos dice que si el receptor cambia tras una mutación, impide la vinculación del antibiótico. Esto hace que el antibiótico no pueda vincularse a la bacteria, es decir, no pueda penetrarla, entonces ya ahí no haría ningún efecto sobre esta bacteria. Tenemos la modificación del antibiótico. Por medio de las enzimas, la bacteria hace que el antibiótico mute y le quita propiedades para que no pueda influir en ella, no le haga nada. Tenemos la impermeabilidad de la bacteria, que es que los poros de las bacterias se cierran totalmente para que el antibiótico no penetre en ellas. Y la expulsión del antibiótico. Esto es como si fuera
vamos a imaginarnos una bomba que está dentro de la bacteria, una bomba de agua, por ejemplo, pero dentro de la bacteria. Y esto hace que cuando la bacteria penetra, cuando el antibiótico penetra la bacteria, esta vuelve a salir por medio de... porque la bacteria expulsa los componentes tóxicos, entonces para ella, bueno, este es un componente tóxico y como que la saca, entra, pero el antibiótico, pero vuelve a salir. Y bueno, esta ha sido toda la clase.